El polvo se levantaba lentamente al paso del hombre que había comenzado a transformar aldeas enteras con tan solo una palabra. No venía con espadas, ni con coronas, ni con estandartes. Venía con la mirada firme y el corazón encendido por una misión más grande que cualquier reino terrenal: restaurar lo que el pecado había quebrado, despertar lo que el dolor había adormecido, y mostrar que Dios aún caminaba entre nosotros. Aquel día, una multitud lo seguía. Eran 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. El sol ardía sobre sus cabezas y el hambre comenzaba a hacer estragos. Pero ninguno quería irse. Nadie quería apartarse de ese hombre cuyas palabras hacían vibrar el alma. Entonces, uno de sus discípulos, con una mezcla de preocupación y duda, se le acercó y dijo: «Maestro, despídelos, para que vayan a los pueblos y compren alimento». Jesús lo miró con compasión, y con un brillo en los ojos que parecía anunciar lo imposible: «Denles ustedes de comer». ¿Nosotros? ¿Cómo? Solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso ante tanta gente? Pero en las manos del Hijo de Dios, lo poco se multiplica, lo insignificante se vuelve abundancia. Jesús alzó la mirada al cielo, bendijo los alimentos, y lo que parecía escaso comenzó a pasar de mano en mano, sin terminar jamás. Todos comieron. Todos se saciaron. Y aún así, sobraron 12 cestas llenas. No fue solo pan y pescado. Fue un acto que gritaba al alma: Dios provee donde el mundo te abandona. Donde tú ves escasez, Él ve oportunidad. Donde tú crees que no alcanza, Él demuestra que siempre ha tenido el control. Pero el día no había terminado. Mientras los discípulos partían en barca al otro lado del mar, Jesús se retiró a orar. Era su costumbre, hablar con el Padre cuando el mundo hacía demasiado ruido. Las olas comenzaron a alzarse, el viento soplaba con fuerza, y los hombres que horas antes habían repartido milagros ahora temblaban como niños asustados en la oscuridad. En medio de la tormenta, algo se movía sobre el agua. No era una barca. No era una sombra. Era un hombre. Caminando, como si el mar fuera tierra firme. El miedo se transformó en terror. «¡Es un fantasma!», gritaron. Pero la voz que se escuchó no era la del miedo, sino la de la paz. «¡Ánimo! Soy yo. No tengan miedo». Jesús caminaba sobre aquello que amenazaba con hundirlos. ¿Lo entiendes? Lo que para nosotros es tormenta, para Él es camino. Lo que nos hace temblar, a Él le obedece. Y en ese instante, cuando Pedro pidió caminar hacia Él, Jesús no lo detuvo. Le dijo que viniera. Y por unos segundos eternos, Pedro también caminó sobre el agua. No por poder propio, sino por fe. Solo cuando apartó la mirada, comenzó a hundirse. Y ahí está la enseñanza, profunda como el mismo mar: no te hundes por las olas, te hundes cuando dejas de mirar a Jesús. En otra ocasión, Jesús llegó a una ciudad marcada por la muerte. Una familia destrozada. Un hermano muerto. 4 días en la tumba. El hedor, la desesperanza, el duelo. María lloraba. Marta cuestionaba: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús no se alejó del dolor. No lo evitó. Lloró. El Hijo del Dios viviente lloró. Porque aunque sabía que la muerte sería vencida, sentía el peso que esa herida causaba en quienes amaba. Entonces, con voz firme y autoridad celestial, gritó: «Lázaro, sal fuera». Y el muerto salió. La muerte retrocedió. La tumba fue derrotada. Porque donde Jesús está, la vida prevalece. Donde todo parece terminado, Él puede comenzar de nuevo. La noticia del milagro corrió como fuego en campo seco. Desde las aldeas cercanas hasta las ciudades más incrédulas, todos hablaban del hombre que hacía lo imposible. Pero mientras muchos se asombraban, otros comenzaban a temer. Porque cuando el poder no puede ser controlado, los corazones endurecidos lo ven como amenaza. Aún así, Jesús no se detuvo. No vino para complacer, sino para redimir. Un día, mientras caminaba por un pueblo, 10 leprosos, sí, 10, se le acercaron a la distancia. La ley los obligaba a mantenerse lejos, a vivir separados, a cargar con su enfermedad y su vergüenza como una maldición. No podían abrazar a sus hijos, ni besar a sus esposas, ni entrar al templo. Eran los olvidados, los descartados. Pero ellos lo habían oído. Sabían que ese Jesús no era como los demás. Sabían que, donde todos se alejaban, Él se acercaba. «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros».
Jesús los miró, y en lugar de gritarles que se alejaran, les dijo que fueran a mostrarse a los sacerdotes. En ese momento no estaban sanos aún, pero obedecieron, y mientras caminaban, fueron sanados. La lepra desapareció, la piel se restauró, el dolor se fue, solo uno regresó, un extranjero, un samaritano. Cayó a los pies de Jesús, llorando, agradeciendo. Y Jesús preguntó, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Porque Jesús no solo sana el cuerpo, también examina el corazón. En otro lugar, un ciego de nacimiento se convirtió en objeto de debate. Los discípulos preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Pero Jesús no vio pecado, vio propósito. Esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, escupió en tierra, hizo barro, lo puso a los ojos del hombre y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. El hombre obedeció, y volvió viendo. Imagínate, la primera vez que ve el mundo, el rostro de su madre, la luz del sol, las hojas de los árboles, todo nuevo, todo brillante, todo restaurado por el toque del Creador. Pero el milagro no agradó a todos. Los líderes religiosos se enfurecieron. ¿Cómo podía Jesús hacer esto en sábado? ¿Quién se creía que era? Pero el hombre no se dejó intimidar. Dijo, antes yo era ciego, y ahora veo. Eso es todo lo que muchos necesitan decir. Y sin embargo, Jesús seguía mostrando que su poder no tenía límites. En otra ocasión, mientras enseñaba en la sinagoga, una mujer se acercó. Por 18 años había estado encorvada, incapaz de enderezarse. Día tras día, dolor tras dolor. Nadie podía ayudarla. Pero Jesús sí. Él la llamó, la miró con ternura, y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y al instante, ella se enderezó. Por primera vez en casi 2 décadas, miró el cielo sin dolor. Otra vez, críticas. Otra vez, religiosos escandalizados por el día en que lo hizo. Pero Jesús respondió con una verdad irrefutable, ¿no desatan ustedes a sus animales en sábado para darles de beber? ¿Y no debía esta hija de Abraham ser librada también, aunque fuera sábado? Cada milagro era una declaración, una guerra contra la hipocresía, una bandera de amor, compasión y poder divino. Y entonces ocurrió una escena que solo el cielo podía explicar. Un funeral, un hijo único, una madre viuda, dolor sobre dolor. Soledad absoluta. El ataúd era llevado por la calle. La tristeza cubría todo. Jesús vio a la mujer, y su corazón se conmovió. No llores, le dijo. ¿Pero cómo no iba a llorar? Había perdido todo. Entonces, Jesús tocó el féretro. Los que lo cargaban se detuvieron. Y con voz de autoridad eterna, dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se incorporó. Comenzó a hablar. Fue entregado vivo a su madre. No hubo gritos de superstición. Hubo temor reverente. Hubo lágrimas de asombro. Y una frase que muchos jamás olvidaron, Dios ha visitado a su pueblo. Los milagros no eran trucos. No eran espectáculos. No eran solo respuestas a súplicas desesperadas. Eran señales, marcas del reino de Dios irrumpiendo en un mundo roto. Y lo que más impactaba no era solo lo que Jesús hacía, sino cómo lo hacía. Como aquella vez en que lo llamaron porque Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Pero no corrió enseguida. Se quedó 2 días más donde estaba. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. 4 días. La tumba cerrada. El corazón de Marta lleno de dolor. El de María, quebrado. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús no respondió con argumentos teológicos. Lloró. El Hijo de Dios lloró. Porque cuando tú sufres, Dios no se mantiene distante. Se acerca. Llora contigo. Y luego, como en Betania, llama a la vida lo que tú ya diste por perdido. Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. Vivo. Envuelto aún en vendas, pero respirando. Con los ojos abiertos. Con un corazón latiendo. Porque la voz de Jesús atraviesa la muerte. Así fue el corazón de cada milagro, no solo mostrar poder, sino restaurar el propósito. No solo levantar cuerpos, sino encender almas. No solo cambiar historias, sino redimir destinos.
Y hoy, aunque tú no estés en Galilea, aunque no camines por Jerusalén ni esperes en un estanque, el poder sigue siendo el mismo. La voz sigue llamando. La mano sigue extendida. Tal vez no veas un mar abrirse delante de ti, pero Dios puede abrir camino donde tú solo ves muros. Tal vez no estés leproso, pero tu alma está cansada, marcada, herida. Tal vez no estás muerto, pero sientes que por dentro algo ya no vive. Jesús todavía sana, restaura y resucita. Él no ha cambiado. Los milagros de ayer son una invitación para tu fe hoy. ¿Lo crees? Entonces este no es solo un video más. Este es un llamado. Porque en un mundo que ya no cree en lo eterno, tú has decidido quedarte hasta el final de este mensaje. Y eso no es casualidad. Dios está tocando tu puerta. Tal vez no te dará la respuesta que esperas, pero sí la que necesitas. Así que, si algo en tu alma vibró con lo que acabas de escuchar, no lo ignores. Detente. Respira. Y háblale. Tal como lo hicieron esos enfermos, esos olvidados, esos ciegos, esos muertos, háblale. Él escucha. Y si este mensaje tocó tu corazón, si algo dentro de ti despertó, te invito a formar parte de esta comunidad donde seguimos buscando la luz, aún en medio de tanta oscuridad. Este canal se llama Red de Almas, y no es solo un nombre. Es una misión. Es un espacio para volver a creer. Para volver a sentir. Para volver a Dios. Suscríbete, comparte, comenta, no por mí, sino por lo que este mensaje puede hacer en alguien más. Quizás en alguien que hoy necesita un milagro, como tú, como yo, como todos. Porque ¿dónde está Jesús? El milagro es posible.